El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Así es que, estando ya todos listos, todos preparados, les invito entonces a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios, la Biblia. En esta noche vamos a leer la base bíblica que nos va a respaldar, que nos va a fundamentar en esta disertación. Génesis capítulo 29 y el verso número 15. Y Zacarías 11:12. Y vamos a también, sin cerrar ahí la Biblia, al libro del profeta Zacarías, capítulo 11 y el verso 12. Así que leamos la bendita palabra de Dios. Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Amén. Génesis 29:15 hemos leído. Y vamos a proceder también a la lectura del profeta Zacarías 11:12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Amén. El Señor nos bendiga por esta palabra. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé inteligencia espiritual, un corazón entendido para recibir su palabra en esta hora, que su palabra nos bendiga. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites poder reunirnos para meditar en tu palabra, para oír tu palabra. Te rogamos, Señor, que por tu palabra en esta noche nos bendigas, que tú, Señor, permitas que al escuchar tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo, nosotros podamos ser edificados, enseñados, redargüidos, corregidos, instruidos. Condúcenos, Señor, a todo aquello que es sano, que es recto, que es bueno, que es verdadero, que es edificante, que contribuya a nuestro desarrollo, nuestro crecimiento espiritual. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, voy a rogar toda su atención en los próximos minutos. Voy a ser bien puntual en lo que quiero compartir. Esta disertación la hemos titulado Divina y Celestial. Divina y celestial. ¿Cuántos de los que estamos acá creen que nuestro Dios es un Dios que compensa? Dios es un Dios que compensa. ¿Cuántos lo podemos creer? Dios es un Dios que compensa. Y su compensación es, como dice el título de esta reflexión, es divina y es celestial. Divina porque viene de Él, de su mano, y es celestial porque viene de lo alto, viene del cielo. A su nombre, a su nombre. Vamos a introducirnos en unos pensamientos que nos van a ir llevando progresivamente hasta los puntos principales de esta ponencia. Y de allí vamos a derivar algunos principios, vamos a aplicarlos a nuestras vidas, para que espiritualmente, durante todo este año 2023, esta palabra sea de bendición hasta
el final de este año y que esta compensación que Dios quiere darnos a todos aquellos los que creemos en Él, esta compensación sea una realidad en este año 2023. Escuchemos entonces cómo nos introduce esta reflexión hacia los argumentos principales que quiero compartir con usted. Un salario es una compensación monetaria o en especias que recibe una persona por su trabajo. A ver, hay un vocablo aquí que es común a los dos versos que hemos leído. En Génesis 29:15 y en el libro del profeta Zacarías, capítulo 11, verso 12. Si usted es un buen observador, se dará cuenta que esa palabra es salario. 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 En el primer pasaje vemos a Labán negociando con Jacob el salario, la paga que le iba a dar por su trabajo. Sabemos la historia. Jacob sirvió a Labán 14 largos años. Y durante ese tiempo, la Biblia nos dice que fueron más de 10 las veces que Labán le cambió el salario a Jacob. Y eso que era sobrino, ¿qué tal que no lo hubiera sido? En el libro del profeta Zacarías también vemos la misma palabra, salario. Y en esta porción profética está declarando el profeta por el Espíritu el precio que iban a poner por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fueron 30 piezas de plata las que pesó el Sanedrín judío y se las entregó a Judas Iscariote, el discípulo que traicionó al Señor. Ese fue el salario, y aquí está el profeta Zacarías profetizando de antemano, con muchos años de anticipación, ¿sí?, lo que iban a pagar por la vida del Señor Jesús. ¿Qué es un salario? Hemos definido que un salario es una paga, una contraprestación que se recibe cuando nosotros prestamos un servicio, prestamos nuestra fuerza laboral, nuestra fuerza física, mental o intelectual. Lo que recibimos por invertir, por poner nuestro tiempo a disposición de otra persona, eso es lo que es un salario, lo que nos pagan por hacer esto, durante unas horas del día, durante un tiempo definido. Eso es un salario. Ahora, estuve escuchando en estos días que el trabajo es un derecho universal. El derecho al trabajo es un derecho universal de todo ser humano. Es decir, que una persona cuando trabaja, esta persona está ejerciendo un derecho. La Biblia nos enseña que aquel que no trabaja no tiene derecho ni a comer. Y eso es así. Ahora, el trabajo tiene diferentes formas. El trabajo no solamente es de naturaleza física. Cuando la Biblia habla de trabajo, ¿sí?, el tiempo que un jornalero empleaba para generar bendición, para generar lo que necesitaba para su subsistencia, no solamente es el trabajo físico el que se conoce o el que se puede denominar como trabajo. Hay un trabajo que es de tipo no físico, es mental, es intelectual. Ejemplo, el trabajo de un escritor, ¿sí?, el trabajo de un parlamentario, de un diplomático, de un político, un funcionario público,
de una nación, de un estado, eso es un trabajo. Su fuerza empleada para trabajar no es física, es mental o intelectual. Y también existe un trabajo de tipo espiritual, de naturaleza espiritual. Por ejemplo, un predicador, un siervo de Dios, un sacerdote, eso es un trabajo espiritual. Nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras dignifica el trabajo del hombre cuando a él se le reconoce como maestro. Aquí está honrando el trabajo de tipo intelectual. A él se le llamó maestro, se le llamó rabí, un maestro, un instructor, un doctor de la palabra de Dios. Es un obrero, es un trabajador. Pero también al Señor Jesucristo se le llamó carpintero, y de esta manera honró el trabajo que se hace con las manos, el trabajo físico. En el texto bíblico incluso se cree, por la etimología de esta palabra, que era más que un carpintero, era una especie de mampostero, una persona que sabe trabajar la piedra, sabe trabajar el mármol, sabe trabajar la madera. Este es más que todo un mampostero. Y también en las Escrituras al Señor Jesús se le llamó pastor. Él mismo se declara como el pastor. Yo soy el buen pastor, dice nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera Él está honrando aquí el trabajo espiritual. Hay algunas personas que creen que los únicos que trabajan, a los únicos que se les puede llamar que hacen un trabajo, son a los que sudan la gota gorda y la flaca también. Pero no es así. Eso es solo un estilo o un tipo de trabajo. Existen otros trabajos. Es más, los trabajos que son mejor remunerados, mejor pagados, ni siquiera son los trabajos físicos. Usted lo puede ver. Le aseguro que un escritor, un poeta, es una persona que gana más, que es más remunerado que aquel que trabaja, por ejemplo, rompiendo concreto, rompiendo piedra en una calle. Le aseguro que gana más. Así que el asunto entonces no se trata de discriminar o de menospreciar a aquel que no trabaja físicamente, sino de honrarlo de igual manera como aquel que trabaja con sus manos, que trabaja físicamente. A su nombre, a su nombre. El trabajo fue diseñado por Dios con el propósito de dignificar al hombre. Cualquiera que sea la naturaleza del trabajo que un hombre desempeñe, es digno de una compensación. Amén. Una paga, un salario. Una paga, un salario. Es digno que una persona que trabaja reciba como compensación esto, una paga, un salario. Lastimosamente, como dije al principio, este derecho que tiene cada ser humano ha sido objeto de explotación. Y hoy en día, aunque la mayoría de los códigos laborales de las naciones democráticas dicen que una persona debe emplear solo 8 horas de su trabajo, nosotros vemos que en una semana serían 48 horas, dándole a la persona el día de descanso que es legal, el descanso respectivo. 8 horas diarias de lunes a sábado, 6 días, 6 por 8, 48. Pero cuando nosotros revisamos en la práctica, esto no se da. Lo que se da es un régimen de explotación. Una pobre cajera, por ejemplo, de estos almacenes de cadena que nosotros conocemos aquí en nuestro medio y seguramente en toda América Latina, trabajan más de 8 horas, 12, 14 horas. Y si
al final le compensaran, bueno, esto sería algo justo, equitativo, pero ni siquiera eso. Es un régimen de explotación laboral. Al trabajador se le está explotando en este tiempo, porque trabaja más de las horas que son las establecidas legalmente y sin embargo no es bien compensado. Pero yo te voy a decir de alguien que cuando tú le sirves a él, ese no te explota, ¿sí? Ese no abusa de tu tiempo y ese es justo para compensarte de acuerdo al tiempo y a las horas que tú le inviertes. Él es el dueño de una empresa en la que hay vacante, hay espacio allí para meter tu hoja de vida. Es la empresa más grande del mundo. Y no te estoy hablando de Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo. Te estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo y el reino de los cielos. A su nombre. La empresa más grande del mundo es el reino de los cielos. Y hay filiales en todo el mundo, las iglesias locales. Y allí hay espacio, hay vacante para que metas tu hoja de vida y le digas al Señor: yo quiero ser obrero tuyo, llámame porque yo te quiero servir. ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos quieren ser obreros del Señor? Ese te paga bien, ese es justo y ese te compensa. Si tú inviertes incluso horas extras, Él te las paga bien. Y hasta un vaso de agua con el que tú sirvas a uno de sus hermanos, ese vaso de agua también tendrá una recompensa. Alabado sea el nombre del Señor. También es cierto que el trabajo más honroso y más dignificante que una persona puede desempeñar es la de ser un siervo de Dios. Desde Adán. Amén. Amén. De todos los trabajos que existen en el mundo, no importa cuál sea su naturaleza, el más honroso de todos no es el de ser el presidente de la nación más poderosa del mundo. Tampoco de ser el más grande y el más notable científico o el político de pronto más destacado, de más capacidad en el mundo. No es ninguna de estas personas, aunque su trabajo son trabajos honrosos. El trabajo más honroso, más digno que cualquier ser humano pueda tener es la de ser un siervo de Dios, un servidor del Señor. Los grandes hombres de la Biblia, la mayoría de ellos no son llamados profetas, maestros, instructores, sacerdotes, levitas. No. Los más grandes hombres de Dios recibieron el título honorífico de ser siervos de Dios. Fueron llamados siervos de Dios. Una vez más te pregunto, ¿cuántos quieren ser siervos del Señor? Desde Adán, pasando por Jacob y llegando hasta el mismo Cristo, vemos a hombres que trabajaron. Observemos en la etimología hebrea de los vocablos compensación y salario la naturaleza espiritual escondida en ellas. Amén. Desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, pasando por Abraham, pasando por Moisés, pasando por Elías, todos los profetas, a todos ellos se les llama siervos de Dios. Son siervos del Señor. Cuando uno observa esto, entonces uno comienza como que a valorar el llamado que realmente Dios nos ha hecho para servirle. Comenzamos a ponderar que esto realmente vale la pena. ¿Cuántos creen que vale la pena servir al Señor? Primero, mire, y no solo eso, sino que nosotros comenzamos a darnos cuenta, es de más estimación para Dios un ministro que le sirve a Él que el mismo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, la nación potencia número 1 del mundo. Te lo aseguro, es de más estimación esto.
Por eso entonces es un honor, es una honra poder servirle a Dios. Una honra de pocos. Sin embargo, Dios llama a todos aquellos que le quieran servir. Dios llama a todos, les da la oportunidad. Pero de todos esos llamados, de los muchos que Dios llama, solo unos pocos son privilegiados y aceptan servirle a Dios. Estas dos palabras que nosotros hemos resaltado aquí en el texto, la palabra salario y la palabra compensación, son la base de esta disertación. Son la base de esta disertación. De la etimología de esta palabra, nosotros vamos a ver dos puntos que nos van a revelar lo que significa servirle a Dios y recibir de Él un salario. Y vamos a ver qué significa servir incluso a veces para otras personas, para otros intereses aquí terrenales, y no recibir la paga justa. Por eso Dios a estas personas les hace una compensación. Lo que el hombre no te paga por servirle al hombre, a los intereses terrenales, el Señor te lo puede compensar. A su nombre, a su nombre. Entonces nos vamos a enfocar en estos dos puntos. Número uno, salario. Salario, el vocablo salario. Número dos, compensación. Compensación. Dígalo conmigo, salario. Diga conmigo, compensación. Compensación. Amén. Enfoquémonos entonces en nuestro primer punto. Viene del verbo hebreo sacar, que significa pagar, remunerar, compensar. La primera expresión entonces que hemos tomado es la expresión salario. Y mire lo que significa. Viene del verbo hebreo sacar. Sacar. ¿Sí? Sacar. Sacar. Y es traducido como pagar, pagar, remunerar, remunerar, compensar. Compensar. Sacar. ¿Cómo se escribe sacar? Se escribe con las letras sin, kaf, resh. Entonces no es sacar, sino shakar. Shakar. La shin se pronuncia como una SH. ¿Sí? En el hebreo, la shin se pronuncia así, como una SH. Es shakar. Shakar. Si se escribiera con otra letra, que es equivalente a la S, la letra sería samej. Pero aquí no se escribe con samej, se escribe con shin. Es shakar. A ver, dígalo conmigo. Shakar. Eso es. ¿Con qué letra se escribe? Shin, kaf, y la letra resh. Shin, kaf y resh. Ponga la atención a eso. Los pictogramas representativos de este vocablo son fuego, la palma de una mano y la cabeza de un hombre. Esos son los pictogramas representativos. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque en el hebreo bíblico, lo primero que caracterizó las letras del alefato no fueron grafos, no fueron letras, en realidad fueron pictogramas. Así que el pictograma de la shin se representa con una llama de fuego. El pictograma de la letra kaf es la palma abierta de una mano, la palma abierta de una mano. Y el pictograma de la letra resh, su símbolo pictográfico es la cabeza de un hombre. Se supone que es la del Hijo del Hombre, el hombre perfecto. 3 pictogramas representando cada una de las letras de este vocablo. ¿Cuál es el vocablo? Shakar. Continuemos. La naturaleza espiritual de esta expresión nos revela la importancia de estar bajo la cobertura de una autoridad en todo tiempo. Así es. Hay un mensaje espiritual
que está allí en secreto, que está allí oculta, en esas 3 letras que conforman esa expresión. Hay un mensaje espiritual para nosotros. ¿Cuál es ese mensaje? Nos está diciendo que es importante estar todo tiempo bajo una cobertura si es que nosotros queremos ver la compensación, la paga del Señor. Quiero que repitamos ese concepto nuevamente, el significado espiritual de esta expresión vista en estos pictogramas. Nos revela la importancia de estar bajo la cobertura de una autoridad en todo tiempo. Es importante estar bajo una cobertura espiritual todo tiempo, porque es la única manera en que nosotros podemos ver la bendición, la compensación, la paga. Cuando nosotros hablamos de cobertura, nos estamos refiriendo a una autoridad espiritual sobre nosotros. Y esta expresión nos revela la importancia de que tú y yo vivamos bajo una cobertura espiritual, una autoridad espiritual. Esa palma de esa mano representa la cobertura de Dios. Estar bajo su cobertura, estar bajo su autoridad. Ahora, si tú le quieres servir a Dios, no puedes hacerlo de cualquier manera. Tú tienes que demostrar todo el tiempo de tu servicio que estás bajo una autoridad, que estás bajo una cobertura. Eso se puede demostrar con nuestras actitudes, con nuestra conducta, y aún hay algunas manifestaciones o señales que mandan ese mensaje. Por ejemplo, esta boina que yo tengo aquí sobre mi cabeza, esto no es un elemento estético para mejorar mi apariencia física, mi apariencia personal, mi vestimenta. No, eso no tiene nada que ver con eso. La señal que yo te quiero mandar cuando yo aparezco aquí en estas imágenes como un personaje, un predicador, un maestro de la Biblia que tiene una boina, algunos incluso lo han malinterpretado y han creído que eso es irreverencia. No es esa la señal, no es el mensaje. Lo que yo te quiero explicar, lo que yo te quiero mostrar como especie de un mensaje subliminal es que yo soy una persona que está bajo cobertura. Yo soy una persona que está bajo autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Porque yo creo que solo aquellos que están bajo cobertura, que están bajo autoridad, que pueden decir: yo tengo un mentor espiritual, yo tengo una autoridad espiritual, yo tengo a alguien que me guía, que me orienta, que me instruye, que me enseña las verdades espirituales. Esa es la persona que está bajo la bendición de Dios. Esa es la persona que va a recibir la compensación de Dios. Esa es la persona que va a recibir la paga de Dios, el salario de Dios. A su nombre, a su nombre. Por el contrario, aquel que no puede decir que tiene una cobertura, que está bajo autoridad, es una persona que no va a recibir de parte de Dios la bendición. No va a recibir compensación. Lo que va a recibir, en vez de bendición, es maldición lo que va a recibir. Dios no puede bendecir ni a los desocupados, a los flojos, ni tampoco a los rebeldes. Dios bendice a aquel que está ocupado. Dios bendice a aquel que es obediente, que se sujeta a una autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Alaba a Dios si puedes, hermano. El valor numérico de esta expresión es 300, 20, 200. La sumatoria total reducida a un dígito es 7. Shakar tiene un valor numérico, porque en el hebreo las letras son números y los números son letras. Si nosotros sumamos el valor de estos 3 caracteres, de estas 3 letras, tenemos Shin vale 300, Kaf vale 20 y Resh 200. Entonces sumamos.
Eso nos da 300 más 200 más 7 nos da, más 2 más 20. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? 520. Si ese 520 que tiene 3 números, 5, 2 y 0, usted lo suma y lo reduce a un dígito, ¿cuánto le da? 7. 5 más 2, 7 más 0, 7. 520 lo reduces a un dígito y te da 7. Y en la Biblia el número 7 es muy significativo. Es el número de la perfección. Es el número que Dios generalmente usa para mostrar sus obras perfectas. 7 entonces es el valor numérico de la expresión shakar, que traduce salario. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Segundo, Número 2. compensación. La palabra es compensación. Mire cómo se escribe esa expresión. Viene del sustantivo hebreo mascoret, que traduce remuneración, compensación, paga. Remuneración, compensación, paga. El vocablo hebreo es mascoret. Mascoret. Este vocablo Mire cómo se escribe. se escribe con las letras mem, sin, kaf, resh, tau. Repitámosla. Aquí vemos que hay 5 letras, no 3, sino hay 5. Men, Mem, sin, sin, kaf, kaf, resh, resh, tau. tau. 5 letras. Mascoret. Mascoret. Así se pronuncia. ¿Cómo se traduce? Como compensación, remuneración y paga. ¿Sí? Es casi que un vocablo o expresión sinónima. Sin embargo, la primera es un verbo, se usa como verbo. Shakar es un verbo, pero mascoret se usa más como sustantivo. ¿Sí? Es la remuneración propiamente. ¿Sí? La remuneración. En cambio, shakar se usa como verbo, pagar, ¿sí? Remunerar, retribuir. Puede ser usado así, puede ser traducido así. Bien, sigamos conociendo los secretos de esta expresión. Los pictogramas representativos de cada una de estas letras son agua, Su pictograma es agua. aguas vivas, Aguas vivas. fuego, Shin, fuego. kaf, palma Kaf, de una mano, la palma de la mano. y la cabeza de un hombre Resh, la cabeza de un hombre. y una firma. Y la taf o tau es la última letra del alefato hebreo, es una firma. Una especie de firma, ¿sí? Una firma. Cuando tú firmas un documento, tú colocas tu firma. Eso es un grafo. No es propiamente una letra, sino un grafo. Bueno, Dios tiene en su alefato, tiene su firma. ¿Cuál creen ustedes que es la firma de Dios? Una cruz. Una cruz. Y así como en esta primera expresión, shakar, que es un verbo, en esta segunda expresión, remuneración, mashkoret, hay un mensaje espiritual también. Escuchemos. La naturaleza espiritual de este vocablo nos deja ver la compensación que recibe una persona cuando trabaja bajo la autoridad y cobertura de un patrón. Es un convenio legal que se hace con justicia. Amén. ¿Qué nos deja ver esta expresión de 5 letras, mashkoret? Nos deja ver que esto se trata de un contrato, un convenio, un pacto que se hace con una persona que es autoridad, un patrono, un empleador, ¿sí? El dueño de una empresa, y que se hace en un marco de justicia, de equidad. Alabado sea el nombre del Señor. Ese mensaje no puede ser realmente otro
que el mensaje que se atribuye al mismo Señor cuando Él nos llama a su servicio, cuando Él te llama a que le sirvas como obrero. Él es ese patrón, Él es justo, y el marco que fundamenta, el marco legal que protege ese pacto, que protege tanto al empleador como al empleado, tanto al patrón como al subalterno, es un marco que se hace en justicia. En justicia. Por eso, mi amado hermano, es que cuando tú y yo le servimos al Señor, mi amado hermano, aquí nada se queda sin recompensa. Nada de lo que tú hagas para engrandecer el reino de Dios. Nada de lo que tú hagas para glorificar al Señor. Todo esto va a recibir recompensa justa. Y no solo allá en el cielo, en el tribunal de Cristo, sino aquí también, en esta tierra. Aquí va a recibir usted compensación de esto. Mire, yo puedo darle como testimonio que a veces, cuando una persona, por ejemplo, alguien a mí me invita y me coloca para yo compartir una palabra, una conferencia, un simposio, una predicación, y esa persona después me saluda y me dice, me da la mano, Dios lo bendiga, y no me compensa. Yo he sido testigo de que eso que esa persona me niega, con lo cual no me remunera, no me recompensa, el patrón que está allá arriba, al que yo realmente le sirvo, ese me compensa. Y viene el Señor, viene mi patrono, mi patrón viene y me bendice, me compensa con otra cosa. Viene una persona por allí y me llama y me dice, pastor, ¿sabe una cosa? Yo tengo para usted algo con lo que yo quiero bendecirlo. Yo he sido sorprendido muchas veces, porque esa ofrenda que me pican, que me cortan, que me niegan en algún sitio, resulta que Dios usa a otra persona y me da 7 veces más de lo que me negaron. ¿Sabes por qué? Porque Dios es justo y Él compensa. Él compensa. Así que si tú has sido víctima de un maltrato como este, ya sea en tu empresa donde tú laboras o en el negocio en donde tú estás trabajando, si tú has sido víctima de una injusticia, no te preocupes. Hay un Dios en los cielos al cual tú le sirves. Ese te compensará todo lo que te han negado, todo lo que te han robado. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos lo creen? Créalo de corazón. Créalo, mi hermano. Yo puedo darle testimonio. En un lugar a mí me invitaron y ni ofrenda me dieron, ni el saludo me dieron, ni Dios lo bendiga. Y al día siguiente me invitaron a otra. Y la persona, el pastor de esa congregación que me invitó, sin que yo le dijera, invítame, me bendijo con una ofrenda realmente, mi hermano, que yo ni esperaba. ¿Sabe por qué? Porque quien le sirve a Dios, Dios es el que le paga. Alabado sea el nombre del Señor. El valor numérico de esta expresión es 40, 300, 20, 200, 400. La sumatoria entonces de las 5 letras que conforman el vocablo Mashkoret, remuneración, ¿cuánto da? 960. 960. Si eso lo reduces a un solo dígito, 9 más 6 serían 15. 1 más 5, que sería 15, ¿cuánto nos daría? 6. Fíjate, nos da 6. ¿Qué pasa con ese número 6? Ese número 6 también se representa de una manera increíble, ¿sí? Como número de hombre. 6 es número de hombre. 6 en las escrituras es el número atribuido al hombre. ¿En qué día fue que Dios creó al hombre? Justamente en el 6º día. Al 6º día Dios creó al hombre. Así que 6 es
usado en las escrituras como número de hombre, representa la humanidad. Representa la humanidad. Entonces aquí hay un elemento más que está aquí incluido en esta expresión, remuneración. Esa remuneración es la que realmente te pagan los hombres. La remuneración es lo propio a un contrato entre hombres. ¿Sí? Un contrato entre hombres. ¿Qué te dan como remuneración? Bueno, un salario, una paga, una compensación. A veces esas compensaciones son injustas. Como dije desde un principio, son injustas. Ni horas extras te pagan. ¿Sí? Pero cuando la compensación a la que tú legalmente tienes derecho, cuando tú sirves aquí, no la recibes del hombre, vas a recibir de parte de Dios algo mejor. Vas a recibir la paga de Dios. Y Dios es un buen patrono. Las escrituras nos enseñan de una parábola en la que el Señor está representado como aquel hacendado que salió a buscar obreros desde la primera hora del día y fue llamando a los obreros que encontró en la plaza allí desocupados y los fue contratando y conviniendo con ellos una paga. Al final del día, cuando él fue a pagar, los que él contrató a la primera hora del día se quejaron de que ellos, habiendo trabajado las 8 horas del día, habían recibido la misma paga de aquellos que fueron contratados a la última hora del día. Se quejaron contra el patrón y el patrón los llama y les dice: ¿Tú no conviniste conmigo esta paga? ¿Tú por qué entonces te quejas? Si yo quiero ser justo, quiero ser misericordioso con estos, que a ti. Tú conviniste conmigo. Y ahí el Señor enseña algo que es maravilloso, un principio espiritual. Hay gente que es llamada al ministerio, al servicio, cuando ya su vida prácticamente está llegando a la recta final. Cuando tu vida está llegando allá prácticamente como que a la hora ya de entregar los papeles. Está llegando ya a la recta final. Y aceptas el llamado de Dios y le sirves a Dios un corto periodo de tu vida, porque cuando Dios te llamó ya tenías 60, 50 años. Vas a recibir una recompensa. Y óyeme, la misma recompensa de aquel al que el Señor llamó cuando tenía 20 años de edad. Cuando tenía 15 años de edad, Jesús establece que Él, por su justicia, por su misericordia, llama a los que son postreros, los llama primeros. Y a los que son primeros, los llama postreros. En la economía de Dios, en la justicia de Dios, en la misericordia de Dios, no importa entonces a qué hora tú aceptaste el llamado y empezaste a servirle al Señor. Lo que Dios requiere de ti es que tú seas fiel para servirle, entendiendo que a quien le estás sirviendo no es al hombre, para agradar al hombre, al ojo, ¿sí?, a la vista de otros, sino a quien estás sirviendo es al Dios de los cielos. El número 6 corresponde a la letra Baf y es el número bíblico del hombre. La letra Baf es una estaca, un clavo, un gancho. Esto indica la conexión del trabajo con el hombre. Amén. Desde el principio, entonces, nosotros vemos que el hombre fue ligado al trabajo. Desde el principio, la Baf es un gancho. Es lo que sirve para hacer conexión, para unir dos cosas. El hombre fue unido al trabajo desde el principio. Desde el principio. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Así que, como dije, reitero, Dios no bendice a los holgazanes, a los perezosos, a los flojos. Es más, Dios no llama a ningún flojo. Al ministerio he llamado a aquella persona que está ocupada, que está trabajando.
Así que si tú estás orando y le estás diciendo, Señor, úsame, llámame, yo quiero servirte, pero tú no estás ocupado, tú no estás trabajando, tú no estás produciendo, tú no estás ligado al trabajo, olvídate que Dios te va a llamar. Examine ustedes la Biblia. A todos los hombres que Dios llamó, estaban ocupados. Estaban ocupados. Moisés, cuando Dios lo llamó, ¿en qué estaba ocupado? Era pastor de ovejas allá en el desierto. Pastor de ovejas. ¿Sí? Profeta Elías, cuando Dios lo llamó, él era maestro de una escuela de los hijos, llamaban los hijos de los profetas. Estaba ocupado. A Pedro, cuando Dios lo llamó, ¿qué estaba haciendo? Estaba pescando. Él era pescador de oficio. Y así sucesivamente. Yo te puedo mencionar a una lista interminable de hombres que le sirvieron a Dios. Cuando Dios los llamó, todos estaban ocupados. Todos estaban trabajando. A su nombre. Entonces, Dios llama a la gente que está ocupada. Dios no llama a los holgazanes. Y Dios bendice a aquellos que se someten a su cobertura, hacen pacto con Él de servicio, de fidelidad, y Él los va a galardonar, los va a recompensar. Y aunque aquí en esta tierra, de repente, Dios te llamó cuando ya eras una persona, como se dice, de la tercera edad. Igual, si tú le sirves fielmente al Señor hasta el último día de tu vida, con todas tus fuerzas, con todos tus talentos, con todas tus capacidades, de Él vas a recibir compensación, de Él vas a recibir remuneración, de Él vas a recibir la paga. Y nosotros sabemos por la Biblia que Dios es un Dios que paga bien. Él no es como el diablo. El diablo le paga mal a los que bien le sirven. El diablo paga mal, el diablo es un mal patrono. Pero hay gente, sin embargo, que prefieren servirle al diablo que servir a Dios. Le pregunto, ¿usted quiere servir a Dios? ¿Usted quiere ser un siervo de Dios? Concluyamos. En el mundo secular, los principios de justicia, equidad, honestidad no existen. Así es, principios de justicia, equidad, eso no existe en el mundo. En muchas naciones estos principios son letra muerta de sus códigos laborales. Así es. Hay algunos países democráticos que tienen un código laboral, y en los códigos laborales hay, en esa letra hay principios de justicia, pero en la práctica eso nunca se da, no se da. Por esta razón es que en el mundo existe tanta miseria, desigualdad social y pobreza. Así es. Vivimos en un mundo que es injusto. En el reino de los cielos, sin embargo, estos valores deben enmarcar la labor y el servicio de cada uno de nosotros. Así es. En el reino de los cielos no es así. Aquí servimos bajo principios de equidad, de justicia. ¿Entiende? Bajo principios de autoridad. Por eso vale la pena servirle al Señor, hermanos. Por eso vale la pena servir al Señor, trabajar a favor de la obra del Señor. Dios es un Dios que no paga los 15 ni los 30, pero Él paga, porque Dios es un Dios bueno, justo y fiel. Salmo Amén. 90, 15 al 17. Amén. Vamos a leer ese pasaje. Primera Salmo carta 90, 15 al 17. Y vamos a leer también la primera epístola de San Pablo a los Corintios, el capítulo 15. Leamos el Salmo. Salmo 90, 15 al 17. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Alégranos. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Esa oración es de un salmista, nada más y nada menos que Moisés. Moisés escribió este salmo. ¿Sí? Salmo 90, verso 15.
Moisés escribe este salmo y él, seguramente inspirado de la experiencia que vivió el pueblo cuando eran esclavos allá en Egipto, él se inspiró en esto para enseñarnos, enseñar a la posteridad que Dios es un Dios que remunera, es un Dios que compensa. Este pueblo, el pueblo hebreo, ¿cuántos años estuvo allí oprimido, explotado laboralmente? ¿Cuántos años? Fueron 400 años. No recibían paga, no recibían salario, estaban al servicio, eran la fuerza motriz, eran la fuerza laboral del imperio egipcio y no recibían paga. Eran tratados literalmente como esclavos. Pero Dios los libertó. Y cuando Dios los sacó de allí por mano de Moisés, su siervo, salieron ellos con las manos limpias de allí. Salieron ellos con las manos peladas, sin nada en el bolsillo, nada que comer. No, la Biblia dice que ellos despojaron literalmente a los egipcios. Y los egipcios le dieron alhajas, le dieron piedras preciosas, le dieron bienes, le dieron toda clase de cosas. Ahí le estaban pagando primas, vacaciones, horas extras, cesantías, salarios, todo lo que le negaron. En un día Dios los remuneró, Dios los recompensó. Por eso, como dice allí el salmista Moisés, bendice la obra de nuestras manos. La obra de nuestras manos confirma. Igual tú y yo para este año 2023 tenemos que decirle al Señor: la obra de mis manos, Señor, bendice, confirma, fructifica mi trabajo, que yo pueda ver los frutos, que yo pueda ver de parte de ti compensación. Amén, hermanos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. San Pablo le escribe a los corintios y les dice: ustedes, mis amados hermanos, continúen trabajando. Ustedes están sirviéndole al Señor. Háganlo con firmeza. Háganlo con esperanza. Que el Señor, el trabajo que nosotros hacemos no es en vano. La palabra vano allí es vacío, sin remuneración, sin recompensa. Vano es algo que está vacío. Antes, por el contrario, de parte de Dios, nosotros vamos a ver una justa paga, una justa remuneración, una justa recompensa. Yo ya estoy viendo esos testimonios aquí en esta iglesia, hermanos. Ya yo los estoy viendo. Y los voy a seguir viendo, hermanos. Los voy a seguir viendo. Si usted se aferra a esta palabra, téngalo por seguro que Dios le va a remunerar a usted. Que Dios le va a recompensar a usted. Y aunque otros para los cuales tú has trabajado te han oprimido, te han maltratado, te han explotado, Dios te va a compensar. Dios te va a compensar, porque Él es el Dios de la compensación. Y como dijimos, esa compensación es divina y es celestial. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. A ti te damos toda la gloria, toda la alabanza, Señor, porque tú eres digno. Tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios que paga. Y así como la paga del pecado es la muerte, la dádiva, el salario que tú nos das es vida, vida eterna, vida en abundancia. Por la fe, Señor, declaramos que este año 2023 será un año en que hemos de ver tu compensación, hemos de ver tu salario, hemos de ver, Señor, la paga de nuestras obras. Por lo tanto, Señor, como Moisés oró e intercedió, te rogamos también nosotros que tú confirmes la obra de nuestras manos, que tú bendigas el trabajo, Señor, de cada uno de mis hermanos, lo que ellos están haciendo en lo secular y lo que aquí, Señor, hacen en tu obra.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. Una vez más, Señor, nosotros hacemos pacto de servicio contigo, Señor. Porque queremos también escuchar de ti. Cuando tú, Señor, nos llames a tu presencia, escuchar tu voz diciéndonos: ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar esas palabras, Padre. Y tu pueblo también, Señor. Aquellos que te sirven con fidelidad, con sacrificio, con lágrimas, con esfuerzo, Señor. Remunérale, Señor, en este año. Recompénsale, Señor. Tú eres el Dios de la compensación, Señor. Gracias, Padre. Devuélvenos todo aquello que el mundo, Satanás, los impíos nos han robado, nos han retenido. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Padre. Amén. Amén y amén. A su nombre. A su nombre. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.